Muy buen día con todos los asistentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través de la Dirección de Balcón de Servicio al Exportador y la Dirección de Promoción de Exportaciones, les agradece su participación en la capacitación virtual, gestión de riesgos en el comercio exterior, estrategias y soluciones. En el evento intervendrá el ingeniero Giovanni Decker Casanova, analista de gestión de la información y estudios de mercado de la Dirección de Promoción de Exportaciones. Y como invitado especial contamos con la presencia del magister Miguel Castañeda, gerente general de la empresa Subac, exportador de banano, que nos brindará su experiencia sobre gestión de riesgos en exportaciones. El objetivo de esta capacitación es facilitar el intercambio de información y experiencias en comercio internacional, promocionar a los participantes información detallada sobre los diversos riesgos que puedan surgir antes, durante y después de la gestión de operaciones de comercio exterior. Información a tomar en consideración. Es importante recordar que pueden realizar sus preguntas a través del chat a medida que avance el evento y 10 minutos antes que finalice les darán respuesta a las inquietudes más relevantes. Solo estarán activos los micrófonos para los organizadores, coorganizadores y panelistas. A través del chat se repetirá el link de encuesta de evaluación del evento. Solicitamos gentilmente la colaboración de cada uno de ustedes completando la encuesta que dura aproximadamente 2 minutos. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para mejorar el servicio que les proporcionamos. De parte de este ministerio esperamos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Doy paso al magister Fabricio Basurto, director de la Dirección de Balcón de Servicio al Exportador, quien dará las palabras de bienvenida a este evento. Bienvenido, Fabricio. Hola, muchas gracias, Cristian. Bueno, bienvenidos a todos a esta capacitación sobre la gestión de riesgos en el comercio exterior, estrategias y las soluciones respectivas. Estamos gustosos de tenerlos aquí hoy para poder explorar juntos las estrategias y soluciones claves en la gestión de riesgo en el ámbito del comercio internacional. Este curso está diseñado, o este evento más bien dicho, está diseñado para brindarles las herramientas y los conocimientos necesarios para identificar, evaluar y gestionar eficazmente los riesgos que pueden surgir en sus actividades de comercio exterior. Durante esta sesión vamos a abordar diversos temas, evaluar los riesgos en diferentes ámbitos, sea financiero, económico, Hola, buenos días. logístico, Porfa, si nos regalan 5 minutos y adicionales. estrategias Una para reunión medicarlo. presencial en ProColombia y disculpen la demora, pero iniciamos porfa en 5 minutos. Perdón, me disculpo. Y esperamos que puedan disfrutar de esta experiencia de aprendizaje y que salgan de aquí con nuevas ideas y herramientas que puedan aplicar directamente en sus roles profesionales. Vamos a comenzar y aprovechar al máximo esta capacitación juntos y le doy paso al máster Giovanni Decker. Adelante, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Fabricio, buenos días Cristian, buenos días Miguel y a todos por estar acá. Bueno, justamente como ya hizo la presentación Fabricio, vamos a hablar un poco de la gestión de riesgo, tomando en consideración que es un ámbito bastante amplio y bueno, vamos a hacer un poco algo resumido. Adicionalmente también agradezco la participación del máster representante general de la empresa Cebanqui, una empresa exportadora de banano, en este caso el máster Miguel Castañeda, quien nos va a ayudar dentro de la conferencia el día de hoy. Yo voy a iniciar ahora hasta las 11 de la mañana y de 11 a 11 y media va a hablar justamente el máster Miguel Castañeda, brindando su participación y su experiencia en base a este rubro que es bastante importante. Entonces, un poco de manera general, dentro de la gestión de riesgos de las exportaciones, vamos a hablar de un antes, durante y después. No vamos a profundizar en algunos temas, en otros van a ser algo resumido de manera general para que tenga un poco el conocimiento muy general del tema, porque es un tema bastante amplio. Cuando hablamos de exportaciones, obviamente se va a presentar un riesgo desde el inicio de la operación hasta el final, ¿no? Entonces, dentro de eso, toda empresa tiene que administrar todos los elementos dentro de la cadena de suministro. ¿Para qué? Para lograr una operación exitosa de comercio exterior. Entonces, dentro de esto vamos a generar un poco de información que va a tratar de cubrir todos esos tipos de riesgos. ¿Para qué? Para evitar reducirlos o mitigarlos. Entonces, aquí en esta parte tenemos que hablar del entorno, ¿no? El entorno donde se desenvuelve la empresa. Las empresas o los emprendedores, en este caso empresas, personas naturales o jurídicas, que son las que están autorizadas para exportar, luego el registro y cumplimiento de los requisitos,
están en un entorno. Y en un entorno local, obviamente tenemos un control sobre las operaciones. En el entorno internacional también lo vamos a tener, pero va a tomar un poco más de tiempo o un aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque en este caso hay que hacer que una coordinación de actividades, una planificación, una organización, la dirección de estas operaciones y el control, ¿no? ¿Por qué? Dentro de toda la gestión. Justamente yo mencionaba esto acá porque pongo a alguien, una persona, y un poco haciendo una analogía de que me pongo aquí, estoy frente a ustedes y tengo que analizar todo lo que puede pasar, desde lo bueno hasta lo malo. Y aquí un poco aplicando el plano cartesiano desde el inicio hasta el infinito positivo y hasta el infinito negativo. ¿Por qué? Porque son situaciones que a veces se pueden presentar dentro de una operación de comercio exterior. Entonces todo eso hay que tomarlo en consideración. Y mucho más en un entorno donde tenemos que realizar una mejora continua. Entonces siempre vamos a tener que estar activos y atentos a cualquier situación que se pueda presentar. Mucho más si vamos al comercio internacional, donde cada mercado tiene sus aristas regulatorias, su cumplimiento, los proveedores, los medios de pago, entre otras cosas, ¿no? Entonces, dentro de eso podemos mencionar que la importancia de gestionar los riesgos parten de ¿qué? Aquí he puesto apenas 4 ítems, desde mitigar los riesgos. ¿Por qué? Porque por medio de una adecuada gestión yo puedo identificar y controlar cuáles pueden ser mis amenazas, ¿no? ¿Y para qué? Para reducir la probabilidad de que sucedan, en este caso, pérdidas financieras o de reputación. Es un ámbito bastante amplio, pero un poco a manera de resumen, eso es lo que podría mencionar acá. Con toda la información que yo levanto, puedo mejorar ¿qué? Mi toma de decisiones, porque debo hacer un análisis de los riesgos de manera exhaustiva, ¿no? A medida de lo que estoy gestionando en mi cadena de suministro, ¿no? ¿Para qué? Para yo decidir en base a información que sea efectiva y sólida. ¿Para qué? Para yo decidir a qué mercado voy a ingresar. Si tengo una diversidad de mercados a los que quiero ir, obviamente tengo que ir analizando y seleccionar a la final el principal mercado o dependiendo de mi capacidad de producción y quiero ampliarme a 2 o 3 mercados puntuales, ¿no? Y obviamente hacer el análisis exhaustivo de todo eso. Con todo ello, luego tengo que optimizar las operaciones, ¿no? Porque no es lo mismo si yo voy a exportar a Europa, si voy a exportar a Estados Unidos o Asia, por diferentes factores, logísticos, costos, entre otros, ¿no? Y con ello, ¿a qué voy a llegar? A lo que es fortalecer la competitividad, ¿no? Porque en base a toda la operación que yo voy a manejar de forma proactiva, puedo gestionar y evaluar esos riesgos. ¿Para qué? Para en base a eso identificar los mercados, identificar los socios comerciales con los que yo voy a tener, en este caso, una relación comercial a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y ya un poco entrando ya más en detalle, aquí podemos mencionar algunos riesgos. A manera general, políticos, económicos, comerciales, de transporte y logística, de cambio, que entraría también como una parte de la parte económica o política o política comercial del país, riesgos legales y regulatorios, riesgos de crédito y riesgos de repatriación de utilidades, ¿no? Que también entraría como una parte de política y económica un poco relacionado, pero los quería mencionar un poco así de manera general. Ahora, dentro de todos estos riesgos siempre va a haber partes afectadas, ¿no? El exportador, el importador, ¿no? A manera simple, podríamos decir que el exportador, ¿cuál es el principal riesgo? En recibir el monto del pago de la mercancía o servicio en condiciones diferentes a las que se pactó, o no recibir el pago, que ese ya sería lo máximo que podría suceder, ¿no? Que nos estafen, como ha pasado, ya sea para el exportador o por el importador por diversas situaciones. En el caso del importador, su principal riesgo, obviamente, a recibir mercancías o servicios que son diferentes a los que se había solicitado o pactado. Y el último, o el último que podría suceder es que no reciba yo el bien o servicio como tal. Es decir, él paga y nunca recibe la mercancía. Entonces hay riesgos de ambas partes, ¿no? Y para ello tenemos que, obviamente, hacer un análisis y evaluación de estos. Entonces, otra vez retomando un poco a lo que habíamos hablado en la diapositiva previa, va a haber riesgos políticos y económicos, ¿no? Entonces, entre los políticos hablamos de la inestabilidad, en este caso política, debido a cambios que se suceden en las regulaciones comerciales, ya que puede haber, en este caso, diferentes situaciones o factores, dependiendo en este caso de
cómo lo maneje cada estado, cada gobierno. Adicionalmente a ello, el tema de conflictos, corrupción, nacionalización de activos. Hay factores económicos que ya pueden ser como parte de lo que es la inflación, el tipo de cambio, cuando tenemos divisas. Bueno, en este caso nosotros tenemos dólares y en cierta forma hemos como que ya un poco reducido ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las operaciones se realizan en dólares. Hace años atrás, cuando teníamos el sucre, éramos quizás más afectados por ese tipo de situación, aunque ahora también nos afecta. ¿Y nos afecta de qué? Cuando los otros países hacen devaluaciones, ¿no? Nosotros tenemos dólar y Colombia devalúa, Perú devalúa, otros países que tienen su moneda devalúa. ¿Eso en qué nos perjudica? En que vamos a ser más costosos, ¿no? Entonces, obviamente, eso se da por el tema también de lo que es la relación comercial entre todos los países y sus políticas económicas, que va un poco de la mano también de la parte política, ¿no? En el caso de la inestabilidad, podríamos hablar de muchos casos. Un poco contándole las experiencias que yo tuve hace muchos años atrás. Recuerdo que en Argentina hubo una moratoria y eso afectó a ¿qué? A exportadores del Ecuador. En ese tiempo yo trabajaba en una empresa que exportaba palmito en conserva y que resultó que debido a esa moratoria que hubo hace muchos años, las empresas no pagaron y comenzaron a pagar poco a poco. Entonces eso no estaba considerado, se había hecho, por ejemplo, negociaciones a 60 días, a 90 días, y luego que sucedió eso, hubo esta afectación. Pero eso es algo que a veces no lo podemos visualizar así, ¿no? Porque va a depender un poco de la situación en que se da en cada país. Y obviamente en base a esto hacer una evaluación, ¿no? Un análisis de informes de riesgos relacionados. Bueno, este mercado es más complicado que otro. Por poner un ejemplo, el caso de Venezuela. A Venezuela, que es lo que se recomienda generalmente si es que tienen un cliente de Venezuela, un pago anticipado. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer operaciones por medio de los bancos. Entonces, lo recomendable es siempre tener un pago anticipado y obviamente monitorear al mercado. En lo que estamos viviendo actualmente, bueno, desde hace ya casi 3 años, el tema de lo que pasa con Rusia, Ucrania, eso también afecta a esos mercados. Entonces, todo eso va un poco de la mano para hacer ese análisis de evaluación de riesgos. Ya entrando un poco más en detalle en los políticos, obviamente esta inestabilidad o cambios pueden afectar al importador o al exportador, porque en algunos casos podría llegarse a tratar de ejemplos de que puede haber una expropiación de bienes, ¿no? Cambios en las regulaciones, a la final en este momento nuestro producto a un país X ingresa normalmente, pero si hay un cambio abrupto, puede ser que se restrinjan o se impongan medidas o hasta se cierra el mercado, ¿no? Pero eso, bueno, son un poco de factores que pueden llegar a suceder dependiendo, en este caso, un poco de la parte política que llegase a suceder cuando hay esos cambios muy abruptos, ¿no? Y eso obviamente, esa inestabilidad política puede llevar a ciertos conflictos entre las partes o entre los países o afectación a empresas, mucho más cuando son empresas o tratamos con empresas que son multinacionales y que por obvio motivo a la final les toca salir de ese país, ¿no? Un poco haciendo y tomando en consideración lo que hablaba del tema de Rusia, cuando comenzó el conflicto muchas empresas salieron de allá, ¿no? Entonces, puede ser que esas empresas en algún momento importaban algo y nos va a afectar, ¿no? Entonces, un poco a manera general. Un poco en la parte inferior está la información que se puede conseguir en lo que es el ICC, la Cámara de Comercio Internacional, referente a lo que es las políticas de riesgo, ¿no? Ahora un poco hablando de los riesgos económicos, obviamente van enfocados a la situación ya más macro del país, una recesión económica que puede haber en el país comprador, la inflación o la devaluación de la moneda, que bueno, ya algo habíamos mencionado. Los riesgos comerciales, siempre va a haber estos riesgos comerciales, así estemos tratando con el país más seguro del mundo. ¿Por qué? Porque en este caso es por parte de los actores económicos que pueden tener situaciones de insolvencia, incumplimientos de contratos o disputas de calidad o cantidad, ¿no? Que para ello lo recomendable siempre es tener un contrato y aparte que esté todo documentado y evaluar el riesgo de crédito que esté asociado a la capacidad y voluntad del comprador, ¿no? Como tal. Podemos también mencionar otro riesgo, el de transporte y logística, que en este caso puede generar que, de acuerdo a una mala logística o un mal manejo del producto, este se ve afectado, ¿no? Por el traslado al que se es sujeto durante la operación. Entonces, puede dañarse durante el tiempo de viaje, puede haber una pérdida de bienes parcial o total, o puede haber retrasos en la entrega.
Entonces aquí también hay que tomar en consideración eso. ¿Por qué? Porque si el producto a la final no fue bien manejado o no fue bien estimado, es un poco los elementos que pueden suceder o los factores que pueden afectar. El producto puede llegar de manera inadecuada. O de repente aquí hubo un aforo y en el aforo no se tomó las consideraciones para productos congelados. O cuando hay inspecciones antinarcóticos y a la final obviamente hay afectación porque se revisa y eso ya es algo que tiene que hacerlo, en este caso la policía, tiene que cumplir su revisión, pero ¿qué sucede o qué puede llegar a suceder? Que a la final en el manipuleo se estropeó la carga y no llega adecuadamente. Entonces ese es un riesgo que también hay que tomar en consideración o cómo lo podemos mitigar. Y obviamente retrasos en la entrega que pueden pasar en cualquier momento, mucho más después de lo que pasó en la pandemia, que hubo bastante afectación, pero remontándome un poco a experiencias que tuve en un par de empresas, una era exportadora, otra era importadora, ¿qué pasaba? Había un proveedor que trabajaba con dos navieras, pero había una naviera que por lo general a veces tenía ciertos retrasos. El flete lo pagaban quién, ellos. Entonces ellos tenían el control de la administración del flete, ¿no? Entonces, porque se compraba en este caso costiflete, era una importación, pero resulta ser que esa empresa recalaba en un puerto en Kingston, si no me equivoco, en lo que es el Mar Caribe, y resulta ser que tuvo atraso y eso afectó a qué, a que nos llegue el producto y era un producto para la venta. Entonces ahí puede haber un retraso en la entrega que me puede afectar. En este caso, si exportamos, un retraso en nuestra entrega le puede afectar a quién, a nuestro cliente. Entonces son consideraciones que también hay que tomarlas, ¿no? Para disminuir o reducir los riesgos que pueden afectar la relación comercial. De riesgos de cambio, bueno, ya algo habíamos mencionado, efectivamente lo que es la apreciación o depreciación de la moneda extranjera, la volatilidad en el mercado de divisas. Hace muchos años, cuando nosotros teníamos nuestra moneda, ¿qué sucedía? Podíamos devaluar, ¿no? Pero eso en cierta forma beneficiaba a los exportadores. En la situación actual, en cambio, nosotros no podemos devaluar, pero sí nos vemos afectados cuando países vecinos o países que tienen su moneda devalúan. Eso nos vuelve más caros y eso nos resta competitividad, ¿no? Pero bueno, son factores que están allí y que obviamente van a depender de cómo se maneje el mercado, ¿no? Ahora un poco hablando de los riesgos legales y regulatorios, obviamente estos van a estar relacionados ¿a qué? A la normativa de cada país, ¿no? O a las normativas internacionales. Puede ir de la mano de cambios políticos o económicos o de la política fiscal comercial de cada país. Entonces esos cambios en la normativa aduanera tenemos que tomarlos en consideración. ¿Por qué? Porque mañana o pasado se me ocurre en un país A o B o C, en este momento no me piden un certificado sanitario o en este momento no me piden que tenga cierto etiquetado. Entonces yo tengo que estar obviamente recopilando o buscando información y si ya tengo una relación comercial con alguien en ese país, tengo que estar en contacto con él para que en caso que haya un cambio, yo también acogerme a eso. Claro que no es que se hace un cambio de hoy día para mañana. Generalmente estos cambios se los hace con anticipación para no afectar a las partes, pero yo también tengo que estar informado sobre eso. Otro campo puede ser el campo de la propiedad intelectual, ¿no? Que en este caso puede ser el tema de uso de marcas u otros elementos en los cuales se maneje la parte de propiedad intelectual. Muchas de las empresas que exportan con sus marcas, pero asimismo hay otras, por no decir la mayoría, exportan con las marcas de quienes, de sus clientes. Entonces, allí hay que tomar en cuenta esa parte del registro de marcas en caso que yo tengo mi marca y la voy a utilizar o la voy a vender en un mercado. Siempre lo recomendable, tanto allá como acá, es que yo tenga registrada mi marca, ¿no? Ante la entidad competente para evitar situaciones, ¿no? Porque en el mercado pasan cosas que a veces no las creemos o no las consideramos. Un poco a manera de ejemplo, se me ocurre, yo tengo mi producto, no, o sea, ya tiene mi marca, pero no la registré. ¿Y qué sucede? Pasan los meses, tengo 1 año, 2 años y mi marca explota y gana posicionamiento en el mercado local y a la final hasta internacional. Pero resulta ser que nunca registré la marca. Parece mentira, pero a veces hay personas que están atrás de eso
y registran la marca y resulta ser que luego se puede presentar un litigio porque él registró la marca y saca el producto y yo tengo mi marca y resulta ser que no la registré, al presentarse algún tipo de controversia jurídica, puede llegar a darse el caso de que la persona que registró la marca gane ese proceso. ¿Y qué me va a pasar a mí? Voy a perder el tiempo y la inversión que hice en posicionar mi marca. Aparte, ya cuando tengo una marca posicionada y compromisos adquiridos para atender a potenciales clientes o ya clientes fijos, yo a la final ya tengo adquisición de cartones, de etiquetas, de envases. Todo eso se me va ¿a dónde? A pérdida, por situaciones que pueden pasar. Entonces, en ese aspecto siempre es recomendable uno tener su marca registrada para evitar situaciones que afecten, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante amplio que ya va en la parte legal, pero que de manera simple yo les podría mencionar eso, ¿no? Obviamente también tenemos regulaciones ambientales y dentro de eso todo va un poco en boga de lo que es la sostenibilidad, la sustentabilidad, los objetivos de desarrollo sostenible. Y para poner un ejemplo, lo de la entrada en vigencia a finales de ya de este año, de lo que es los productos que tienen que entrar cumpliendo la ley de deforestación de la Unión Europea. Entonces, hay que prepararse para que ya cuando eso entre en vigencia no nos afecte. Y así podemos hablar en diversos mercados, casos puntuales, que al final voy a un país donde hay una mayor protección ambiental, es probable que me pidan que yo cumpla ciertos requisitos o que tenga hasta alguna certificación, ¿no? Entonces, todo eso también hay que tomar en consideración. Aquí, bueno, a manera general voy a hablar de esto de repatriación de utilidades. Es algo que no les podría ayudar un ejemplo puntual, pero siempre hay que tomar en consideración que va en función de lo que pasa a nivel político, económico y comercial de cada país. Y pueden ser riesgos que vayan relacionados a la capacidad de que se tengan que repatriar ganancias obtenidas en el extranjero, como controles de cambios restrictivos, impuestos sobre la repatriación de beneficios, pero eso ya es un ámbito un poco más extremo, ¿no? Pero que igual uno tiene que tomarlo en consideración. Entonces, un poco recapitulando a lo que ya hemos visto de manera general y de resumen, podríamos mencionar que entre los riesgos comerciales tenemos el de crédito, ¿no? Que probablemente es el que más se nos puede presentar, en el cual, ¿qué va a pasar? Que nuestro comprador no nos cancele por el producto que le ofrecimos. Asimismo, por la parte de la solvencia del comprador, que puede ser que en este caso el comprador no pueda cumplir con sus obligaciones financieras. Y la incertidumbre, que bueno, siempre va a haber incertidumbre en algún tipo de relación comercial, así sea ya conocida. ¿Por qué? Porque pueden haber fluctuaciones en la demanda, cambios en las preferencias del consumidor por hábitos o por otras cosas, o porque puede aparecer un nuevo competidor. Aquí, por ejemplo, en la parte de crédito, obviamente hay elementos o herramientas que permiten identificar información, como por ejemplo reportes comerciales de empresas reconocidas, que obviamente tienen un costo, pero que nos pueden proporcionar información relevante para yo tomar la decisión si continúo o no continúo con la relación comercial con ese potencial comprador o con ese ya comprador. Asimismo, la solvencia comprador, un poco en la mano de la parte de los reportes comerciales, que se la podría un poco evaluar de esa forma. Y la incertidumbre, obviamente, el mercado puede cambiar. Lo que pasó en pandemia afectó a las relaciones comerciales de las empresas, pero asimismo también afectó ¿a qué? A los hábitos del consumo. Entonces, puede darse el caso de que haya productos que en algún momento vayan creciendo más porque son más saludables o porque son ahora los denominados superalimentos que pueden tener una potencialidad mayor o un incremento, en este caso de la compra por parte de las empresas interesadas en brindarle alimentos o productos beneficiosos para la salud de los consumidores, ¿no? Entonces son cosas que pueden afectar y que igual hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Un poco continuando con esto y complementando lo que ya hemos hablado anteriormente, pueden haber riesgos de cumplimiento. ¿De cumplimiento de qué? De regulaciones comerciales, aranceles, impuestos, cuotas, barreras no arancelarias. Justamente ahora que estamos hablando del tema de la vigencia del acuerdo con China o con cualquier otro acuerdo, puede darse el caso de que entro en vigencia, yo exporto, pero resulta ser que no elaboré el certificado de origen. Entonces, ¿qué pasa?
mi cliente no recibe el certificado de origen, no se puede acoger a la preferencia arancelaria, parcial o total. Entonces, eso que va a darle a notar a nuestro cliente que al final yo no estuve informado o no lo hice a tiempo, obviamente cumpliendo los requisitos de acuerdo a los plazos, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta porque puede afectar la relación comercial. Normativas de seguridad, estándares de calidad que se puedan presentar dependiendo del mercado. Generalmente el mercado europeo es el más exigente. En el caso de Asia, los mercados que regularmente son más exigentes son el japonés, el coreano. Entonces ahí puede ser que el proceso sea más amplio o más riguroso para cumplir eso, ¿no? La protección de la propiedad intelectual, ya algo habíamos hablado. El registro de marcas es muy importante si es que yo voy a trabajar con mi marca en los países de destino, ¿no? Pueden haber en este caso cesión de derechos, patentes u otros, ¿no? O una franquicia que se instala en otro país para poder en este caso incrementar su participación en el mercado internacional. Sin duda, también hay que considerar la parte de la legislación laboral, dependiendo de los países o de las regulaciones, puede tratarse de salarios mínimos, condiciones de trabajo, seguridad laboral. Y aquí un poco voy a mencionar lo que se está manejando a nivel de Europa, principalmente enfocado en ODS, en Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual se han creado ciertas leyes o ya hay países que tienen su normativa enfocada a la debida diligencia. Alemania hace un par de años estableció ya una ley de debida diligencia de cadena de suministro en la cual los importadores grandes tienen que pedirle a sus exportadores, a sus proveedores, que cumplan que cumplan los elementos que para ellos va a significar el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque en la normativa alemana va a sancionar a quién, al importador alemán. Pero el importador alemán a su vez le va a exigir a sus proveedores que cumplan los requisitos para poder, en este caso, no incumplir lo que pide la normativa, ¿no? Entonces, dentro de eso, en lo que es debida diligencia, es un ámbito bastante amplio. Hay parte enfocada a ambiental, laboral, explotación laboral o explotación infantil, o protección al medio ambiente, entre otros. Es un ámbito bastante amplio. Perdón, en algún momento, hace un tiempo atrás, se dieron unas capacitaciones de esto, pero siempre hay que tomarlo en cuenta. Y eso va a depender del país al que vamos, ¿no? Entonces, es un poco para hablar a manera de lo que es de riesgos de cumplimiento. Ya habíamos también mencionado los riesgos logísticos, dentro de eso obviamente el transporte. Puede haber un retraso, daño en la mercancía, robo, pérdida de documentación, pérdida de producto. Riesgos también aquí se mencionan las aduanas, ¿por qué? Porque puede darse el caso, una inspección tardía, un proceso de despacho muy lento, errores en la clasificación arancelaria, entre otros, ¿no? Puede ser local o puede ser en destino, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración. Claro que también va en función de cómo yo negocio, si negocié con un Incoterm, FOC o CFR, ¿no? Va a depender de las responsabilidades de quién va a ser el responsable a lo largo de cómo se negoció, ¿no? El embalaje, obviamente que si yo no utilizo un embalaje adecuado, eso puede afectar a qué? A la naturaleza de mi producto, que durante la travesía aérea o marítimo o terrestre, si no fue empacada dentro de lo que es un buen cartón, una buena caja de madera u otro tipo de productos o empaque, o no tenga las protecciones del caso, se dañe, ¿no? Entonces, eso va a afectar también. Entonces, es un riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, si eso puré de bananos generalmente van en tanques, y si el tanque no fue el adecuado, un mal manipuleo puede generar el daño del producto. O una fruta, si la fruta no tiene lo que es la característica esta de test de la resistencia del cartón, puede ser que cuando se estive un número X de caja, el cartón no soporte y se aplaste y comience a dañar la fruta, ¿no? Entonces, un poco manera de ejemplo que también es algo a considerar dentro del riesgo logístico. Sin duda el seguro, ¿por qué? Porque dependiendo de la cobertura que yo tenga, voy a poder, en este caso, presentar mi reclamo a la empresa de seguros con la cual yo estoy trabajando o el importador esté trabajando, en función de la operación y en base a qué Incoterms yo elegí para mi proceso de comercio exterior. Ahora, esto también ya lo habíamos mencionado, pero aquí un poquito más específico, el riesgo de cambio, que puede haber una devaluación por pérdida de valor de la moneda, en este caso del mercado de destino, ¿no? Una reevaluación que en cambio ahí
se fortaleció la moneda. Incertidumbre, que pueden haber cambios inesperados. A la final, todo en función de cómo está el mercado. Esta semana está estable, pero resulta ser que la semana que viene pasa algo y la moneda o sube o baja. Y obviamente eso nos va a afectar en nuestra operación. Y sin lugar a dudas también las estrategias que yo tengo que manejar para lo que es coberturas de cambio, ¿no? Negociar contratos, gestión de riesgos, entre otros. Un poco hay elementos que a veces en realidad se escapan porque son situaciones que hay que tomar en cuenta. Sin ir muy lejos, lo que está pasando con el tema del precio del cacao, ¿no? El precio del cacao se ha incrementado, ¿no? Y es probable que en este caso hay empresas que sí tenían un contrato estipulado a un valor fijo y resulta ser que se tiene que cumplir, ¿no? Pero para ello también obviamente hay que elaborar un buen contrato, hay que establecer lineamientos, hay que tomar en consideración situaciones. Entonces para ello tenemos que hacer un análisis histórico de cómo ha ido evolucionando el precio y a la final tengo un precio fijo en el contrato, pero tengo una cláusula en la cual dice, en caso que haya un excedente de subida del precio por tal cosa, podemos acogernos a esto total o parcialmente. Pero bueno, esos ya son ámbitos un poco más técnicos y más legales que hay que tomarlos en consideración en base a cómo se va presentando el mercado. Y cada producto y cada sector es muy diferente. En el caso de camarones, en los últimos año y medio más o menos, ha habido una tendencia un poco decreciente al precio. Entonces, son cosas que pasan, ¿no? También puede ser estacionalidad del producto, el incremento de, en este caso, de participación de nuevos proveedores. Entonces, igual siempre hay que tomar un poco en cuenta eso, que pueden llegar a afectar, en este caso, a las coberturas que yo voy a tener dentro de las estrategias para minimizar estos riesgos de tipo de cambio. Y este de acá quizás es el que más les interesa, el riesgo de pago. Puede haber un retraso en el pago, que puede ser porque hubo una situación al comprador o al país del comprador que afectó el pago, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, que pasaron situaciones que afectaron a muchas empresas en demoras en pagos, totales o parciales. ¿Qué métodos de pago puedo usar, no? Obviamente, si hay un riesgo de fraude e incumplimiento por parte del comprador, yo tengo que tratar de, en este caso, utilizar métodos de pago que me cubran. Lo más recomendable, obviamente, va a ser una carta de crédito irrevocable y confirmada, pero a veces hay empresas que no les gusta trabajar eso. De allí, ¿qué otro método de pago podría ser considerado? Es la cobranza documentaria, pero avalizada. Y ahí más bien va a ser el importador el que gestione eso. ¿Con quién? Con su banco. ¿Por qué? Porque podemos trabajar en cobranzas. Yo envío los documentos, pero si lo trabajo con una cobranza normal, no hay una garantía de pago. Pero si yo, ya hablamos, obviamente eso tiene que estar negociado antes, ¿no? Si yo negocio a cobranzas con una empresa, obviamente puedo indicarle, ya, yo acepto para trabajar con cobranzas, pero con una cobranza avalizada. Entonces él tiene que consultar a su banco si lo va a poder hacer. Para en base a eso enviar los documentos por medio del banco, ¿no? Digamos que esos son los métodos más seguros de pago, ¿no? Y obviamente si me pago anticipadamente ya tengo el recurso acá, ¿no? Pero a nivel documental, la cobranza, la carta de crédito que se gestiona con un banco es el más seguro siempre y cuando sea irrevocable y confirmada. Y en el caso ya adicional, una cobranza documentaria avalizada, ¿no? Para evitar esos riesgos de fraude. Obviamente, a veces puede haber falta de información, ¿no? Sobre los plazos de pago, los procedimientos, o quizás no se documentó o no lo dejamos claro. Eso puede llegar a generar, ¿qué? Una inadecuada comunicación en la que al final yo negocié con él y por ahí se nos escapó que no era una venta en firme total, sino que era consignación. Y resulta ser que yo exporto, le envié el producto, me hizo un anticipo del 25% a lo que fue el pedido, de un 25% al embarque y un 25% a la llegada, y el otro 25% es consignación. Y resulta ser que yo a la final, quizás porque no estuvo por escrito o estipulado o no hay un documento de por medio, creo que es total y voy a reclamar.
Entonces el otro dice, no, pero yo hablé así, eso puede, la otra parte me va a decir, no, pero hablamos en esto, en consignación, el 25%, y ahí puede haber una resquebrajamiento de la relación comercial, ¿no? Pero se puede solucionar, ¿no? Entonces, siempre hay que tener claro el panorama desde la parte normativa, de plazos, de cumplimientos, y lo recomendable siempre va a ser que todo esté por escrito, ¿no? Y que haya un contrato. Aunque muchos no quieren tampoco o no están muy quizás inclinados a trabajar mediante contratos, pero probablemente eso es lo más recomendable. De ahí en seguridad de la transacción, obviamente siempre va a haber riesgo de robo o pérdida por parte de información, ¿no? Mucho más ahora que en la parte informática hay hackers que están metidos en las redes y que pueden, en este caso, clonar o robar la información. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso. Puede haber hasta la falsificación de un SWIFT de pago. A la final yo le digo, ya, pago anticipado. Te embarco contra la presentación del SWIFT. Me mandan el SWIFT, yo recibo por fax, por correo o por WhatsApp y me confío y embarco. Y resulta ser que ese SWIFT estaba falsificado. No voy ni al banco, sino que me confío en verlo. Lo recomendable es ir al banco, con nuestro banco, y confirmar, ¿se recibió o no se recibió esto? Ya, ¿se recibió? ¿Cuándo está acreditado? Perfecto, ahora sí embarca. Pero no necesariamente confiarse en eso. O sea, hay que tomar también esas consideraciones, ¿no? Porque por ahí en algún momento he conocido a una persona que le había pasado eso, que habían falsificado el SWIFT, el documento que genera el banco de la transferencia interbancaria internacional. Entonces, todo eso tienen que tomar en cuenta. Bueno, ahora un poco hablando de estrategias de mitigación de riesgos, podríamos hablar que siempre debería haber una diversificación en la cartera de productos o mercados, ¿no? Para no ser dependiente de un solo mercado. Y no solo por el riesgo de que me paguen o no me paguen, sino que a la final, y poniendo de ejemplo lo que sucede en Rusia, resulta ser que yo vendo banano solo a Rusia, y resulta ser que con lo que pasó en la guerra, estuve sin vender un tiempo, o mi cuota de mercado se bajó. ¿Por qué? Porque también bajaron las exportaciones hacia ese mercado durante un tiempo. Entonces, es un poco de manera general o por otras cosas, ¿no?, que puedan suceder. Entonces, siempre lo recomendable es tener diversificación, ¿no?, para que en caso de una afectación de esos mercados no nos golpee tanto. Hacer un análisis del mercado, obviamente siempre hacer un análisis previo del mercado para evitar cualquier situación que pueda presentarse en él. Ya luego de eso, tener un acuerdo comercial sólido. Siempre debería haber un acuerdo ya entre las partes, estableciendo las responsabilidades en caso de que si sube el producto a nivel internacional, si hay atrasos, cuánto tiempo te puedo esperar, que los pagos, que cómo tiene que ir el producto, que qué certificaciones te tiene que cumplir, en caso que suceda esto, qué vamos a hacer. Siempre preferible que esté por escrito. Y obviamente el uso de estrategias financieras que nos permitan en este caso gestionar el riesgo de cambio, las coberturas, contratos a futuros o el financiamiento de las operaciones. Dentro de ello podemos hablar que existen lo que son seguros y coberturas para las exportaciones, seguros de crédito de la exportación que protege por el riesgo de no pago por parte de mi comprador, ¿no? Hay empresas que dan ese servicio, seguro de transporte que va a cubrir los daños de la mercancía, el seguro de cambio en caso que haya fluctuaciones desfavorables, seguros de caución que garantizan el caso, en este caso el incumplimiento de las obligaciones. Es un poco de manera general. Ahora un poco iba a mencionarles unas un poco herramientas de información que se pueden considerar. No te van a dar una información actualizada, precisa, pero que te puede servir un poco de base. ¿Por qué? Porque dentro del comercio exterior siempre va a haber riesgos. ¿Y cómo los podemos evitar, reducir o controlar? Mediante una investigación adecuada del mercado, el análisis de la competencia, buscar la forma de utilizar medios de pago seguros, usar plataformas o reportes y obviamente un buen networking entre importador, exportador, cámaras de comercio, entidades gubernamentales, entidades de promoción comercial como ProEcuador o otras entidades como FEDESPOR, Corpey a nivel local o cámaras o gremios que nos pueden ayudar a conseguir información o a tener información. Obviamente, si estoy en un sector, generalmente hay un gremio o una asociación que a la final puede estar informada y tenemos que, obviamente, tratar de estar dentro de esa red de contactos
para poder obtener información que me puede servir de mucha ayuda en mi proceso de operación para la gestión de los riesgos. Aquí un poco de manera general voy a presentar una plataforma que, si bien es cierto, es una empresa consultora internacional reconocida, ellos venden reportes, pero te puede permitir ver una información disponible en línea. No te presenta todo, pero te puede presentar algo. Y entonces aquí, si ya está ahí, es porque esa empresa efectivamente existe. Ahora, de ahí ir a avanzar a lo otro, a tener una información de un reporte comercial, ellos lo facilitan. Puede ser una información parcial. Otra información que tenemos, por ejemplo, es VeriTrade, que es una plataforma de inteligencia comercial que me permite ver empresas, o sea, bueno, una estadística a quién le compras, a quién le vendes de ciertos países, y te puede servir de referencia para ver si esa empresa está allí, ¿no? Ahí tenemos, bueno, en LinkedIn podemos encontrar a veces empresas, a veces no. Obviamente no es que esto te va a decir esta empresa está legalmente registrada, pero te da una pauta a que si ya está ahí, ves qué cantidad de contactos tiene. Te puede servir un poco para hacer un análisis de la investigación para luego profundizarlo. Obviamente tenemos también el Google Maps, que tampoco es que nos va a garantizar que es una empresa legalmente establecida, pero podemos atar todos estos elementos para, en este caso, poder conseguir más información. Y obviamente amparado en base a nuestra red de contactos o cámaras o gremios, ¿no? Como tal, ¿no? De allí, esta es una plataforma que presenta cierta información de, en este caso, de ciertos países y también parcialmente, porque es bajo suscripción. Por ejemplo, aquí podemos hacer la búsqueda de esta empresa y nos va a decir que está registrada, ¿no? Algo adicional, bueno, esta es parte de lo de Open Corporates. Experian es una empresa internacional que también vende estudios de mercado. Aquí hay de repente uno pone el nombre de la empresa y pones, en este caso habla de Fridas, que es una empresa importadora de frutas en Estados Unidos. Aquí me salen algunos, ¿no? Pero aquí me sale una información referencial. Y obviamente si digo Proceed es porque voy a comprar el reporte que ellos venden, ¿no? Pero por lo menos aquí ya sé que esa empresa existe. Aquí un poco la muestra que ellos presentan de lo que tiene un informe, la dirección, teléfono, en este caso, información de las personas de la empresa, información de ventas, un poco manera general, ¿no? Los años en el mercado. Y un poco para hablar de soluciones, lo que podríamos hablar es que para evitar el riesgo de los pagos, obviamente siempre tener contratos claros y específicos. Para eso sí vamos a necesitar la ayuda de alguien experto en esto. Generalmente quienes manejan la parte de contratos son las cámaras de comercio. Aquí en Ecuador la Cámara de Comercio Internacional está bajo lo que es la representación de la Cámara de Comercio de Quito. Entonces, obviamente también las cámaras de comercio o gremios locales también conocen del tema y podrían probablemente apoyar en esto, ¿no? Métodos de pago seguros, siempre lo recomendable va a ser una carta de crédito, o pago anticipado, o pago contra documentos, pero en el caso que no sea así, obviamente hacer los análisis y revisiones respectivas. La verificación del cliente, que podemos hacer una verificación mediante lo que es un reporte comercial que lo ofrecen ciertas empresas. Diversificar los clientes para no depender de un solo cliente. Si tengo uno solo y a la final resulta ser que sucede algo, me quedo sin ese cliente y tengo que estar volviendo a trabajar. Entonces siempre va a ser bueno identificar o diversificar más clientes, ¿no? Pólizas de seguro de crédito, hay empresas que dan ese servicio. ¿Para qué? Para que en este caso, si se presenta una situación de impago, me puedan cubrir ese riesgo de que no me pague mi comprador. Y como siempre hay que hacer un monitoreo continuo, ¿no? No es que ya hoy día vendí, mañana me pagaron, ahí me quedé. Siempre hay que estar haciendo una revisión y monitoreo de la información, porque hoy día estamos bien, pero mañana no sabemos qué pueda pasar. A nivel de riesgos, a nivel de todo, de operaciones comerciales, de crediticias, logísticas, entre otras. Siempre contar con una asesoría legal y financiera que me pueda ayudar a ¿qué? Gestión de contratos, gestión de financiamiento, evaluar y mitigar y reducir esos riesgos potenciales. Arbitraje internacional, obviamente en los mercados internacionales puede darse el caso que haya cierto arbitraje
dependiendo cómo se estipuló en el contrato, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de resolverlo de manera rápida. Otro mecanismo que podríamos mencionar es el factoring, como para vender en este caso cuentas por cobrar, en el cual yo, mediante mi operación de comercio exterior, le vendo a una empresa A, B o C mi cartera. ¿Para qué? Mediante ese factoring, que obviamente tiene que haber una evaluación por parte de ellos hacia nosotros y hacia el comprador, ellos acepten el factoring y obviamente va a haber una tasa de porcentaje que va de sacrificio o de descuento por el servicio que ellos brindan, pero que me va a dar los recursos necesarios y que me puede servir también en una operación de comercio exterior. Dentro de soluciones, bueno, aquí he puesto algunos logos de empresas y muchos me van a decir, bueno, pero aquí veo Coface, Euler, Bajis o ISO. Al hablar de riesgos, el riesgo es tan amplio, no solo de pago. Hablamos de riesgo, bueno, he puesto Coface por el tema que hacen reportes comerciales, reportes de crédito. Euler Hermes también es una empresa reconocida internacional. No, aquí, hasta donde conozco, no hay representantes, pero sí en Perú. Coface sí hay acá. Ellos manejan la parte de reportes comerciales. He puesto, por ejemplo, BAS ISO 28000. ¿Por qué? Por el tema de la seguridad de la cadena de suministro. ¿Y riesgo de qué? El que estamos viviendo en los últimos años, el de contaminación de mercancías psicotrópicas. Entonces, obviamente no todas las empresas pueden tener una BAS o una ISO, pero sí pueden tratar con proveedores de transporte o logísticos que tengan. Y si yo no tengo, lo que puedo crear es un protocolo logístico interno, en el cual yo voy a controlar mi operación para reducir y mitigar esos riesgos. Obviamente hay que entrar en más detalles, eso ya sería, creo que tema de una capacitación específicamente en eso. He puesto ISO 22000 y Hazard, ¿por qué? La seguridad y calidad de la inocuidad. ¿Por qué? Porque puede ser que yo exporte y todo magnífico y resulta ser que hubo un problema de contaminación. ¿De qué? De un riesgo físico, químico, biológico en los alimentos. Y eso me puede afectar mi relación comercial. Acá abajo he puesto el 600, que es de la ICC, ese es el UCP 600, es la normativa de las cartas de crédito. Y URC 522 es el de las cobranzas documentarias que manejan la Cámara de Comercio Internacional y que los bancos utilizan para lo que es financiamiento de cartas de crédito y cobranzas documentarias. Y he puesto el de operador económico autorizado. ¿Por qué? Porque acá en Ecuador obviamente tenemos ese programa de operador económico que nos va a servir para ¿qué? Para ser una empresa más reconocida a nivel de lo que es operaciones. Por ejemplo, entiendo que cuando yo soy operador económico se reducen o hay un menor impacto en el tema de aforos, inspecciones, porque ya he cumplido un protocolo, ¿no? O sea, un poco a manera general de lo que son las soluciones que se podrían brindar dentro de lo que es este tipo de riesgos, ¿no? De allí, un poco como conclusiones, siempre va a haber riesgos. Obviamente tenemos que implementar lineamientos, políticas, protocolos internos, ya sea que tengamos certificados o no. ¿Para qué? Para un monitoreo y mejora continua, para fortalecer los controles dentro de toda la cadena de suministro, identificar situaciones que permitan evitar, reducir, mitigar los riesgos en la cadena de suministro. Todo tipo de riesgos. Obviamente hay riesgos que van a estar un poco fuera del alcance de nosotros, como los riesgos políticos o riesgos internacionales, pero tratar de, en base a información que se publica en buenas fuentes, estar al tanto de ello. ¿Y en base a qué? En base a que después de toda esa evaluación, al final una relación comercial se construye bajo la confianza. Pero esa confianza no es de hoy día para mañana. Es una confianza que va a tomar su tiempo. Es un poco de manera general lo que yo les quería transmitir el día de hoy. Pero antes de terminar, quería presentarles algo. Y justamente un poco en la parte relacionada a lo que es ciertas informaciones que están en la PPT. Déjenme mostrarles. Cristian, ¿me puede ayudar un poco confirmando si ahí se ve una página web? Sí, sí se ve. Ya, es que quería justamente hacerle el ejemplo de Dun & Bradstreet, que es una empresa reconocida, que inclusive los que exportan alimentos la deben conocer porque ellos otorgan ese código DON que se necesita antes de que yo pueda hacer
mi registro ante la FDA. Si bien es cierto, ellos venden reportes, aquí tenemos la opción de Business Directory, donde yo puedo en algún momento encontrar cierta información, no muy amplia, pero que me puede permitir ver si la empresa al menos tiene algún tipo de registro. Aquí, por ejemplo, el ejemplo lo pongo de Fridas, es un importador de alimentos, frutas específicamente en Estados Unidos, y me va a presentar esto, por ejemplo. Una información un poco ligera en realidad, pero que ya por lo menos sé que existe. En algunos casos, por ejemplo, aquí me menciona contactos, vamos a ver qué me sale. Aquí sale un contacto y salen otros dos que obviamente me los va a proporcionar si yo les compro el reporte. En algunos casos también presenta información a veces de la página web. Ya con eso puedo un poco ir indagando e irlo evaluando para ver si con herramientas como el Google, el LinkedIn, aquí creo que está. Miren, por ejemplo, aquí está el sector de la industria, el contacto principal. Bueno, tiene, pero no está habilitado el número de empleados. Sí está la página web, no un teléfono, pero sí está una dirección. Entonces, yo de manera inicial, si tengo una empresa con la que estoy tratando y no la conozco, podría como que por esta herramienta buscarla. Y si no está aquí, bueno, habría que verlo de otra forma. Asimismo, había yo puesto el tema de Veritrade, que si bien es cierto es una herramienta también privada, pero me permite ver cierta información, esperemos a que cargue, que me puede servir de referencia, ¿no? Puede servir de referencia. Hay otra herramienta que es Open Corporates, también es privada, pero aquí puedo buscar cierta información. Aquí hay directorios que me pueden llevar a encontrar información de ciertas empresas. Y para efectos del ejemplo, no es esta, perdón. Esta de aquí la obtuve de la que es Open Corporates y me llevó a este enlace, y en este enlace yo encontré la información de esta empresa, de Conit Klein Doet Egbert, que es de Bélgica. Entonces, aquí me dice que tiene este código de empresa y me permite, bueno, lo que me va a imprimir es simplemente esto de acá, que me va a permitir identificar cierta información de la empresa. Entonces, un poco manera referencial, esto es lo que me da de manera libre. Obviamente, si me suscribo tengo más información, pero ya tengo una idea de que esa empresa existe. Déjenme ver si ya nos cargó el Veritrade. Ya aquí está. Aquí hay un demo que es gratis. Te presenta información de inteligencia comercial, pero te puede servir un poco si es que ya tienes el nombre de la empresa y te dice, bueno, yo le vendo a una empresa en Perú. Aquí se está demorando bastante, como para mostrarles, pero ya me estoy pasando el tiempo para darle paso a Miguel. Aquí puedo ver, por ejemplo, exportaciones de Latinoamérica, puedo ver exportaciones, vamos a poner Perú, vamos a poner una subpartida X, 20089990, y vamos a suponer que yo vendo algún tipo de snacks, y él me dice, yo le vendo en Perú, le compro a X empresa. Entonces, a la final la encontré ya en el DOM, y resulta ser que vamos a irnos acá a importadores. Vamos a suponernos, yo soy Incafug, ¿no? Porque es la misma empresa Incacross de Perú. Yo soy Vero Group, por ejemplo. Vero Group, Europe, le compro a ellos. Entonces aquí como que yo puedo identificar efectivamente, bueno, sí, le compran a esta empresa, vamos a ver qué le compra. Entonces puedo tener una información referencial. Obviamente que esta información no es actual, es de algunos meses atrás, generalmente de unos 6 meses, pero que te puede dar una idea. Y aquí, por ejemplo, acá está. Exportador Incacross, importador de unos SAS, que le vende maíz gigante, aquí en Colombia. Entonces, bueno, veo, sí, efectivamente la ha vendido, pero ojo, es una información referencial. No, esto no te garantiza nada, pero te sirve para la investigación. Y es un poco lo que, bueno, yo les quería mostrar. Igual
Voy a darle paso en este caso al máster a Miguel para que pueda brindarnos ya la información un poco dentro de la experiencia de lo que él como gerente general de Cebanki nos ha mantenido durante el tiempo que está siendo exportador. Y al final de la presentación de él podremos pasar a las preguntas. Miguel se encuentra ahí para que ella pueda desarrollar su presentación. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Tiene dos micrófonos abiertos. Si puede cerrar uno de los dos para que no le salga ese eco. Sí, sí. Ahí le escuchamos bien. Hola. Cerraste esto. Ahí le escuchamos bien. Mírate los mensajes que te está dando. Habla por aquí. Hola, hola. Sí, hola. 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 Hola, hola. Sí lo escuchamos. Puede continuar. Sí. Bueno, tengo unos problemitas técnicos con la cámara. Estaba cambiando la máquina, pero no sé si podamos. Bueno, buenos días con todos de mi parte. En cuanto a los riesgos, no sé si me escuchen bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Bueno, en cuanto a los riesgos que hemos podido evidenciar y vivir a través de nuestras experiencias como exportadores, son muchos. Buenos, desde el inicio de que se empieza con la negociación con el cliente, ¿no? Poder tener herramientas para filtrar y conocer algo de los compradores, de los importadores, a fin de que los riesgos en cuanto a, en este caso, a pagos, lo más importante, se cumplan, ¿no? También, luego de esto, existen riesgos en cuanto a la naviera, ¿no? Las navieras tienen sus distintas plataformas y plataformas y mecanismos y estrategias de trabajo con los exportadores, ¿no? Lo cual a veces, si bien es cierto, la tecnología ha facilitado mucho, pero aún se siguen dando intermitencias debido también a la tecnología, pero a las falencias que tiene esta, ¿no? En transmisión de datos en tiempo real, recepción de las reservas, de los bookings. Esos riesgos siempre existen en menor o mayor proporción y los cuales nos causan como exportadores retrasos, atrasos en el envío en este caso, a la cadena logística con el exportador, perdón, con el transportista, exportador transportista, ¿no? También con las empresas de seguridad que revisan, brindan el servicio de revisión técnica minuciosa en cuanto a seguridad y riesgo de contaminación de las unidades, de los contenedores, ya que este riesgo existe y es muy alto hoy en día en nuestro país debido a que nuestros depósitos o los depósitos de las navieras, de donde salen los contenedores, también adolecen de ese tipo de falencias en cuanto a seguridades, ¿no? Entonces, existen algunas empresas de seguridad las cuales brindan esos servicios, incluido también otro servicio que dan es el de canes no adiestrados para posible detección de sustancias, en este caso denominadas sujetas a fiscalización, según nuestra normativa legal vigente, ¿no? Esos riesgos existen, como ya les indicaba, desde la entrega de los depósitos hacia el transportista nuestro, para de ahí ser llevados a fincas para poder ser cargados e iniciar la operación de corte
la fruta, en este caso de banano, si hablamos de banano, de corte de la fruta, procesamiento, empacado y su posterior estiva hacia las unidades, los contenedores refrigerados, los cuales, como dije hace un momento, van a finca. Esto con el fin de poder preservar la calidad y menor manipuleo, menor frecuencia en la cadena de manipulación, lo cual puede redundar en mejor calidad, buena calidad, y para esto hay que llevarlos a fincas. Entonces, mientras más se alargue en cuanto a la logística, la línea, mayores riesgos se presentan, ¿no? En cuanto a contaminación. También el trayecto de las unidades transportadas, en este caso por las compañías de transporte pesado, de contenedores, existe otro riesgo también, ya que, y a través de la experiencia se han dado contaminaciones, ¿no? Eventos de contaminaciones a través de las empresas. Es por eso que también las empresas de transporte tienen sus correspondientes certificaciones. La más común es la BASC, ¿no? Para tratar de mitigar y bajar la proporcionalidad del riesgo en este sentido, en este caso en las vías, en el trayecto. ¿Sí? Riesgos también, aparte de la contaminación, es en las fincas con los productores, debido a la calidad y el cumplimiento de las normas fitosanitarias, las cuales están a cargo de un órgano regulador que es Agrocalidad, ¿no? Adjunto al Ministerio de Agricultura, ya que a veces suele suceder que los productores no mantienen controles como debe de ser a las plantaciones y por ahí se les va de las manos algo. Entonces, a nosotros nos toca a través de nuestro respectivo equipo técnico de calidad, ¿sí? Estar muy atentos y efectuar nuestras revisiones correspondientes a fin de que la fruta, en este caso las plantas, la finca, la fruta, cumpla con todas las especificaciones técnicas de fitosanidad y de calidad según normativas nacionales e internacionales, a fin de no tener, en este caso, problemas a la descarga. Pero esos riesgos siempre son latentes y existen, debido a que es muy difícil por parte del ente regulador Agrocalidad controlar a todo el universo de productores de banano debido a la extensión, ¿no? Pero el riesgo está ahí. Es muy difícil tratar de encasillar o encaminar, en este caso, al productor para que entienda que la calidad beneficia a todos como productor, a la exportadora y al país como tal, ¿no? Ya que si todo sale bien, el producto llega bien a la descarga y el cliente no tiene reparos, todo va fluyendo, ¿no? Y habrán pedidos, se incrementarán, esto hará que vendamos más, todo el sector exportador, lo cual es beneficioso para nuestro país debido al ingreso de las divisas tan necesarias que son para nuestro esquema económico como país, como es la dolarización. Entonces, también hemos tenido problemas en función de esos riesgos en cuanto a la carga cuando ya regresa de finca hacia los distintos terminales portuarios, y son, bueno, primero cuando debido al tráfico, al flujo de tráfico en la ciudad, en este caso Guayaquil, donde están los puertos, y del puerto de Pozorja, en este caso DP World, el congestionamiento en el tráfico vehicular, ¿no? Lo cual ya se ha vuelto algo crítico a tal punto que las autoridades de tránsito y portuarias han mantenido reuniones para
resolver este tema, ¿no? Con una mejor planificación en cuanto a las vías de acceso, ¿sí? Lo cual ha sido un problema también. Y sumado a eso hay que sumarle la inseguridad en la cual nos encontramos hoy en día, ya que la carga y los conductores de los vehículos se ven expuestos a la delincuencia común, ¿sí? Y han incrementado los eventos de robos y de inseguridades para el personal que transporta los contenedores. Otro riesgo también luego de esto es que al ingresar ya a los diferentes terminales portuarios pueden ser bloqueados por, en este caso, la Policía Nacional, la Unidad Antinarcóticos, para las respectivas inspecciones en función del perfil de riesgo que ellos manejan, ¿no? Y esto hace que se incrementen otras actividades más que son de apertura de las unidades del contenedor, en donde se puede romper la cadena de frío, lo cual afecta a la calidad directamente. Sacar el contenedor, vaciarlo, ¿sí? en las instalaciones de ellos con su personal. Este personal a veces tiene estas falencias, ¿no? En cuanto a la descarga, y lanzan las cajas, la fruta ahí sufre estropeos. Entonces hay que estar atento. El representante nuestro que está en las inspecciones debe estar atento para poder indicarles a las cuadrillas o a los jefes de cuadrilla de estiva de que lo hagan de una forma un poco más teniendo cuidado, ¿no? Por la delicadeza de la carga. De igual forma se le pide a los funcionarios policiales que están en la inspección de que tengan cuidado, ¿no? Mayor cuidado, ya que ellos sacan toda la fruta, ¿sí? Fuera de las fundas, de las cajas, y van poniendo la fruta, si va en clúster o en manos, encima de las cajas, a fin de irlas revisando, ¿sí? Visualmente y al tacto también, ¿no? De igual forma se sacrifican a veces 1 o 2 cajas, ya que ellos también efectúan cortes en la fruta para cerciorarse de que todo esté limpio, en orden, ¿no? Luego de esto, pues bueno, estamos hablando de una operación de 2, 3 horas, dependiendo de la cantidad también de contenedores que tengan en su lista, en su planificación de inspección, pero más o menos en unas 2 a 3 horas el contenedor es cerrado nuevamente, y el otro riesgo que existe ahí es que, y ha sucedido, de que el policía a cargo, el agente a cargo, no desbloquee la unidad en el sistema, en la plataforma de ellos, la cual está enlazada con la plataforma de los terminales portuarios. Entonces, de no desbloquear las unidades, ha pasado que continuaron bloqueadas y el terminal portuario de operaciones no tuvo en cuenta esta unidad inspeccionada para subirla, embarcarla, ¿no? Subirla al buque, y se quedan. Ese es otro riesgo también de que los contenedores se lleguen a quedar debido a estos desajustes que puedan existir, ¿no? Entonces, conforme han ido sucediendo o apareciendo en esta línea de tiempo, uno como exportador tiene que ir asegurando estos nodos críticos que se dan, a fin de que no aparezcan, o sea, evitarlos, ¿no? Controlando lo que más se pueda. Luego de esto, pues, cuando un contenedor se queda, el riesgo de las consecuencias de esto son catastróficas para un exportador, ya que eso implica que se quede una semana más. También implica conexión, gastos, costos adicionales, como la conexión,
ya que la unidad debe estar refrigerada y conectada a una toma de generación de poder, en este caso, para que el sistema pueda trabajar. Esto genera costos, pérdidas, y bueno, a la siguiente semana tendría que irse. También existe el riesgo de que en la siguiente semana, antes de ser embarcado, vuelva a ser inspeccionado por la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional. Y esto nos ha sucedido ya a muchos exportadores que, a pesar de que ya fue inspeccionado, con una inspección muy minuciosa, igual efectuaron lo que se llama inspección preembarque, previo al embarque, que es igual la apertura de las puertas de la unidad, del contenedor, cambio una revisión visual en la cual ya no está el representante del exportador, no es necesario, la ley y los instructivos de ellos así lo determinan, pero también genera un costo adicional por el servicio de esa actividad, de esa inspección preembarque, ¿sí? De ahí, bueno, existe, una vez que ya son embarcados en los buques de las distintas navieras, existe el riesgo hoy en día de contaminación en los barcos. Se ha incrementado desde hace unos años hacia acá, y es de conocimiento público a través de los informativos, de que se han dado ese tipo de contaminaciones ya en buque, ¿sí? Debido a que estas asociaciones por decirlo de una manera, estos grupos que se dedican a este tipo de actividades ilegales, se han tomado a veces hasta los canales de salida del puerto y de acceso, ¿no? Generando así un problema mayor, ya que en los canales y ya previo a salida de alta mar de los buques, muchas veces no hay vigilancia, en este caso de la Armada Nacional del Ecuador, no se abastecen. Entonces también es otro riesgo. No terminan los riesgos en tierra, sino que continúan en el tránsito. Y en todo el tránsito hacia los distintos países. O sea, también existe el riesgo de desconexión de las unidades, de descuido por parte del personal de los buques ya navegando, de que las unidades sean desconectadas. Eso implica que se rompa la cadena de frío. Es por eso que en las unidades van unos dispositivos llamados termógrafos, los cuales van grabando la temperatura, ¿sí? Continuamente, a fin de poder detectar si llega a haber variaciones de temperaturas o producidas por la desconexión del dispositivo de generación de frío, o aperturas de puertas también, ¿no? Todo aquello no termina hasta que llegue a su destino. También hay otro riesgo que existe, es cuando hay transbordos en puertos de transbordos, ¿sí? En este caso como Panamá o en Europa también. Entonces, ahí no sabemos qué sucede. Estamos en manos de las autoridades y personal de operaciones de esos terminales portuarios, ¿no? Entonces, se supone que cumplen con normas de control, pero se han dado casos también de que han sucedido algún tipo de anomalías, ¿sí? Y lo cual ha llevado a tener problemas a exportadores. En nuestro caso, bueno, no ha sucedido eso en puertos internacionales, pero ni gracias a Dios aquí en puertos nacionales, debido a nuestra previsión y poder tener en este caso, una empresa que nos brinde las seguridades respectivas en cuanto al control y revisión de las unidades. También, yendo un poco de nuevo hacia atrás, en las fincas hay que tener mucho cuidado, debido a que también pueden darse cambio de fruta, de cajas. Se han dado los casos. Gracias a Dios, en nuestro caso no ha sucedido,
¿sí? Debido al control permanente que con nuestro personal. Una de las disposiciones es que a las unidades, a los contenedores, no puede acercarse nadie que no sea estrictamente las 2 o 3 personas que están a cargo de la operación de llenado, de carga y de llenado. Nadie más debe estar cerca por cuestiones de seguridad, de mantener ese sigilo y que no haya complicaciones. Esos son un poco los riesgos que se dan, ¿no? También podemos hablar en cuanto a riesgos documentales, a problemas que incrementan los riesgos que incrementan los problemas, en este caso documentales, como los cupos de exportación en el caso del banano y también de otros productos que se trabajan en función de cupos de exportación con los entes reguladores, en este caso como lo es el Ministerio de Agricultura, el cual en función de su plataforma y de los contratos de compra-venta de bananos, además de que estos deban estar debidamente caucionados, son los que generan el cupo de exportación, en este caso de banano, y de ahí es transmitido a través de los portales, en este caso de Cuapaz, portal en el cual las dos instituciones, aduanas y Ministerio de Agricultura, tienen injerencia y entonces a través de este portal determinan los cupos de exportación. Se ha dado casos en que debido a problemas en la interconexión de las dos instituciones en esta plataforma, se han causado perjuicios también a exportadores debido a que no aparecen los cupos, no han aparecido, no se han visualizado y por consiguiente hubo carga que tuvo que quedarse debido a que no se visualizaba, ¿no? También vemos adicional los riesgos en cuanto a obtención, problemas en cuanto a los riesgos de no obtención de los respectivos certificados, como el fitosanitario que emite Agrocalidad y, bueno, en el caso del otro certificado que es el de origen de Proecuador, con ese no hemos tenido problemas, ¿sí? Debido a que la plataforma, el medio a través del cual se lo genera, es muy eficiente, muy eficiente. En ese sentido no hemos tenido problemas. En el caso de los certificados fitosanitarios, muy poco, porque también ha sido muy expedito, pero a veces debido a los cambios en la tramitología, es que se causan a veces ciertas molestias, pero bueno, ahí hemos salido adelante. Eso es en sentido muy abreviado, ¿sí? Por el tiempo, todo lo que, o algo de lo que pueda, en función de nuestra experiencia como exportadores de banano, que pueda transmitirles a todos los asistentes a esta capacitación. Muchas gracias, Giovanni. Si que ya pasamos a las preguntas, recordando que tenemos poco tiempo porque ya nos quedan unos pocos minutos hasta las 11:30, así que si quieren leer algunas. Giovanni. Hola Giovanni, ¿me escucha?
Hola, hola, hola. ¿Me escucha ahí? Listo. Sí, Giovanni, listo. Es que Como le estaba indicaba que silenciado. si quiere contestar algunas preguntas, pues recuerde que tenemos el tiempo justo. Sí, no, más bien agradecerle a Miguel por su experiencia, muy interesante, y para que en este caso sea un poco de ayuda para los participantes. Y sí, ya para pasar a las preguntas, justamente aquí acabo de ver una que dice: los riesgos de transporte los asume quien paga el flete. Bueno, los riesgos van en función de los Incoterms en los cuales yo negocie. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo negocio FOB, yo no pago el flete internacional, pero mi responsabilidad es hasta cuando la mercancía llegue a la borda del buque. Si es FR, si bien es cierto, pago el flete, también es hasta que traspasa la borda del buque. De ahí ya es responsabilidad del importador, pero va en función de eso. Pero independientemente de ello, siempre hay que tomar en consideración otros elementos en base a las responsabilidades que también existen entre transportistas u operadores de carga, ¿no? Es lo que yo le podría manifestar, pero siempre tomar en consideración los Incoterms, que son los que nos sirven de base para lo que es la responsabilidad de los riesgos de cada uno de cada una de las partes, ¿no? De allí veo otra que dice: ¿dónde nos podemos informar de los cambios en normativa aduanera? Bueno, aquí en Ecuador, obviamente, aduana. En las aduanas del mundo, obviamente, ver las aduanas de cada una de ellas, al menos de las aduanas que están del mercado de destino donde estamos exportando, para tomar en consideración, y también consultar a veces con, bueno, entidades como Proecuador o los cámaras o los gremios que también suelen estar informados de esa información o normativas y que las difunden y que también a veces se dan capacitaciones de ello. Es lo que le podría mencionar. De allí, cuando los riesgos comerciales aparecen luego de haber establecido un acuerdo comercial, podemos exigir el cumplimiento a pesar de que las políticas cambien. Muy buena pregunta. Bueno, efectivamente, si yo tengo una relación comercial ya de tiempo y se puede dar un riesgo, ya sea de impago u otro, es un poco ahí más difícil. Obviamente hay que estar siempre al tanto. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que a la final, y tomando en consideración lo que habla de exigir el cumplimiento a pesar de que las políticas cambien, si son políticas que establece un país por alguna regulación, generalmente esas políticas no son de hoy día para mañana. Generalmente se notifican con mucha anticipación. Entonces ahí más bien nosotros tenemos que estar informados. Si ya se tratara de que mi comprador por algún motivo no me pagó, si es que yo hice una negociación a plazo, vamos a suponer que hice una negociación a 120 días, y estoy exagerando, son plazos muy altos, muy largos, supongamos que sean 90 días, y sucedió algo dentro de ese transcurso del tiempo antes de llegar a los 90 días y no me paga. Entonces puede ser por alguna situación que haya pasado. Y les comento porque en algún momento con una empresa que exporta snacks, ellos les habían pagado en partes. Al final lograron recuperar un saldo que quedó de producto, pero, o sea, no perdieron, o sea, hubo pérdida más bien de tiempo, recuperaron la plata que les habían pagado, pero fue una relación comercial que no tuvo lo que es un distanciamiento total. ¿Por qué? Porque fue algo que pasó fortuitamente. Entonces ya se había pagado el 75%, faltaba el 25%, y va en función de cómo se haya negociado y la relación que lleven las partes. Podemos trasladarnos a otro asunto, otro tema un poco ya más complejo, como lo que pasó en un lugar donde yo estuve. Ellos exportaban a Chile a una empresa y tenían años con esa empresa como cliente. Pero ¿qué sucedió? Hubo cambio de dueños, y con los cambios de dueños, después de un tiempo, se dio el hecho de que no pagaron una factura. Entonces ya llegó un momento en que se tuvo que contratar un abogado en Chile para que haga un proceso, y luego hubo unas audiencias, y bueno, a eso yo ya salí de allá, pero hasta cuando yo estuve, y les estoy hablando más o menos, hasta cuando yo, de lo que yo pude ver de ese proceso, ya iban como 6 meses y no se lograba todavía identificar a los que estaban a cargo del pago, a los que habían adquirido la empresa, a los nuevos dueños, porque había habido un cambio ahí también y no querían pagar, y bueno, hasta ahí se les estaba haciendo un proceso. Entonces ahí ya incluyen otros gastos. Entonces siempre hay que estar al tanto de eso. Si es que estamos con una empresa con una relación larga, ver si siguen manteniéndose los mismos dueños. En teoría no debería pasar nada, pero puede pasar. Nunca estamos exentos de ningún riesgo.
Cuando hay cambios, ahí sí hay que estar un poco alertas porque no sabemos quiénes son, salvo que sea una empresa muy grande, multinacional, que sea reconocida. Pero inclusive eso tampoco nos exime de que pueda haber algún tipo de riesgo. Simplemente lo que le diría es estar monitoreando todo lo que es el proceso de exportación, un poco de manera así breve, ¿no? Habría que entrar en detalle dependiendo, y será, o sea, quizás más específico o viendo otros temas, ¿no? Es lo que yo le podría un poco mencionar. No sé si hay otra pregunta, Cristian, porque no. No, ya tenemos que concluir. No sé si quieres dar unas palabras para finalizar el evento. Ya, perfecto. No, yo más bien agradecerle a todos ustedes, a los participantes, a Miguel por contarnos sus experiencias. Siempre es bueno tener la interacción de alguien que está en el día a día de esto y que nos puede brindar una retroalimentación mucho más precisa y actualizada de la situación. Y obviamente pedirle a los usuarios que se registren en nuestras capacitaciones para que puedan estar informados. De mi parte, más bien agradecerles y tengan una buena tarde. Pasen bien. Gracias, muchas gracias, Giovanni. Y a todos los asistentes, recordarles que la información, la presentación, el video de esta presentación se los enviaremos por correo electrónico de 3 a 5 días laborables. Tengan una excelente tarde.